Hola, bueno, buenas tardes. Vamos a empezar con la tercera clase, entonces, que la denominamos la acumulación originaria de las mujeres, el trabajo doméstico no remunerado como herramienta clave, y donde vamos a trabajar especialmente dos textos de Silvia Federici, de la autora italiana, en los que desarrolla una serie de elementos que están en conexión y a la vez en crítica con lo que vimos previamente, especialmente de Carlos Marx, en términos de la acumulación originaria, pero que también recupera algunos de los debates que proponen Guido Galafasi y que propone también Paul Zaremka, ¿no? Todo ese colectivo que yo les decía que hay un dossier en la revista Teomai muy interesante que analiza los principales rasgos de esas prácticas que para Marx, o que Marx las conceptualiza como propias de una etapa inicial del capitalismo, que es la etapa a la que él conceptualiza como acumulación originaria, y que estos otros autores van viendo, incluida, vamos a ver, Silvia Federici, van viendo que son prácticas que se perpetúan en el tiempo con el desarrollo del capitalismo, que no solo se perpetúan, podríamos decir que se consolidan y que siguen efectuándose en cada nueva etapa del capitalismo, especialmente en los momentos de crisis o de transformación del capitalismo, ¿sí? Y Silvia Federici va a retomar estas mismas ideas, pero poniendo un foco, una lupa especialmente profunda en cómo esas dinámicas de expropiación, de violencia, de ataque a los cuerpos propias del capitalismo en términos generales, se focalizan muy particularmente sobre las mujeres y sobre los cuerpos de las mujeres. El primer texto, entonces, Calibán y la bruja, Federici comparte que presenta las principales líneas de un proyecto de investigación sobre las mujeres en lo que se conoce comúnmente como la transición del feudalismo al capitalismo, que ella comenzó a mediados de los años 70, o sea, de la década del 70 del siglo XX, en colaboración con la feminista italiana Leopoldina Fortunati. Los primeros resultados de esa investigación, una investigación histórica, si leen el libro completo se van a dar cuenta que es una profunda investigación histórica, de la cual salen lecturas políticas y económicas, pero que fundamentalmente es un libro y una investigación de historia, de la historia de eso que se dio en conocer transición del feudalismo al capitalismo. Ya vamos a ver que Federici critica ese concepto de transición, y focalizando la mirada en las mujeres, pero no como una cosa particular, sino porque para Federici la situación de las mujeres y la profundización de los niveles de explotación que sufren las mujeres en ese momento de ruptura, vamos a empezar a usar en vez de transición, usando un concepto más parecido a lo que plantea Federici, en ese momento de ruptura fundamentalmente violenta, tremenda, brutal, que como yo les decía la clase pasada, para mí es sin duda el hecho más rupturista en la historia de la especie humana, en la historia de la humanidad en general, y podemos decir que del planeta Tierra en general, porque también es algo que todavía no hemos desarrollado en esta cátedra y a mí me interesaría desarrollar más adelante, es también empezar a estudiar lo que se conoce como ecosocialismo, fundamentalmente poniendo el foco en cómo también ese momento de ruptura entre las formas de organización de las sociedades humanas no capitalistas a la forma de organización capitalista es rupturista también para el funcionamiento del planeta Tierra, ¿no? En términos de cómo se empieza a afectar a la naturaleza, a las otras especies animales y vegetales, y bueno, lo que sabemos, los niveles de contaminación y demás, ¿no? Entonces, Silvia Federici, en esa investigación con Leopoldina Fortunati, empieza a discutir con lo que ella conceptualiza como la ortodoxia marxista, ¿no? Contra aquel marxismo que, bueno, para mí no sería ortodoxo, ¿no? Yo creo en ese sentido en cómo lo formula Georgi Lukács, ¿no? Georgi Lukács tiene un capítulo de Historia y Conciencia de Clase que se llama El marxismo ortodoxo, y donde lo que plantea es que el marxismo ortodoxo justamente tiene que ser crítico, que si hay algo
que puede definirse como ortodoxo en el marxismo, no es seguir al pie de la letra lo que puede haber dicho Marx cuando escribió a mediados / fines del siglo XIX. Eso no es ortodoxia marxista, dice Lukács, sino que la ortodoxia marxista en todo caso es la continuidad de un método dialéctico y profundamente crítico, ¿no? O sea, no es ortodoxia repetir lo que dijo Marx y Lenin sobre la realidad del mundo hace 200, casi 200 años, 170 años en el caso de Marx, o 120 en el caso de Lenin, sino investigar la realidad del mundo hoy desde elementos metodológicos similares o parecidos a los que utilizaban Marx y Lenin inicialmente. O sea, la ortodoxia del método y de la intención, o sea, del método para comprender el mundo y de la intención de transformarlo, pero no en repetir lo mismo que yo decía. Bueno, Federici usa lo de ortodoxia en un sentido distinto a como lo usa Lukács, justamente diciendo que estos que repetían constantemente lo que había planteado Marx eran los ortodoxos, ¿no? Y entonces ella dice que comienzan discutiendo con esa ortodoxia marxista que explicaba la opresión y la subordinación de las mujeres a los hombres como un supuesto residuo de las relaciones feudales. Algo, fíjense, absolutamente presente en la actualidad. ¿Vieron? Cuando siempre que se plantea algún hecho muy propio, a ver, mejor dicho, un hecho demasiado escandaloso en las prácticas patriarcales, ¿no? Un hecho que, yo digo, las prácticas patriarcales están muy naturalizadas, solo la oleada feminista actual las empezó a desnaturalizar un poco, nos obligó en muchos casos a los hombres a empezar a hacernos, se nos empezaron a hacer evidentes algunas formas de prácticas patriarcales que se ejecutaban permanentemente y que en algunos casos ejecutábamos sin siquiera darnos cuenta, en algunos casos y en otros casos quizás sí dándose cuenta. Y entonces Federici dice, y bueno, perdón, cuando se hacen ese tipo de prácticas patriarcales muy evidentes, se habla muchas veces de, son prácticas medievales, ¿no? Por ejemplo, no sé, cuando pasó o cuando sigue pasando acá en la provincia de Chubut, algunos casos muy escandalosos en el que se justifican hechos de violación sexual, prácticas de apoderamiento del cuerpo y de la sexualidad femenina por parte de los hombres, se dice ese fiscal o ese funcionario o ese periodista que justifica esas prácticas de apoderamiento del cuerpo femenino, de apoderamiento de la sexualidad femenina, son medievales. Fíjense, esa palabrita justamente plantea esto que dice, plantea esa misma lógica ideológica, perdón la redundancia, que arranca criticando a Federici. La idea de que la opresión de la mujer no es una cuestión específica del capitalismo, o sea que el capitalismo y el desarrollo capitalista iría, supuestamente, rompiendo o aminorando la opresión de la mujer con respecto al hombre, sino que esas situaciones de opresión femenina son residuos del feudalismo. Federici va a romper absolutamente con eso y va a decir, lejos de eso, el capitalismo implicó un avance tremendo sobre los cuerpos de las mujeres y una reproducción ampliada y que se va ampliando permanentemente, a no ser que las luchas de las mujeres lo impidan, de la opresión de las mujeres por parte de los hombres. ¿Sí? Para Federici, la opresión de las mujeres, lejos de ser un residuo feudal, es algo que con el capitalismo se amplió y que el capitalismo sigue ampliando cada vez que puede. Y solo las luchas de las mujeres pueden limitar esos procesos o enfrentarlos o transformarlos si es que logran romper con el capitalismo, en definitiva. Para enfrentar ese discurso,
ellas recuperan a dos autoras, también mujeres, no por nada, que son Mariana Dalla Costa y James, quienes defendieron que la explotación de las mujeres había tenido una función central en el proceso de acumulación capitalista, en la medida que las mujeres fueron las productoras y reproductoras de la mercancía capitalista más esencial e indispensable. Ya lo deben saber, pero lo vamos a repetir hasta el cansancio, pero en esta cursada la mercancía indispensable para la acumulación capitalista es la fuerza de trabajo. Y las únicas reproductoras de esa mercancía son las mujeres. Por eso el cuerpo de la mujer es tan fundamental, tan imprescindible, y el dominio sobre el cuerpo de la mujer por parte del Estado y por parte de quienes detentan el poder en el Estado, o sea, los hombres, no la totalidad de los hombres, pero sí la fracción de los hombres que son parte de la clase dominante, ese dominio del cuerpo de las mujeres y de la sexualidad de las mujeres por parte de los hombres que son la fracción dominante dentro de la sociedad, va a ser una cuestión central, fundamental. Dominar la reproducción, controlar la reproducción, controlar por lo tanto la sexualidad femenina, va a ser una cuestión central para el desarrollo capitalista. ¿Por qué? Perdón si soy repetitivo sin necesidad, porque dominar eso es dominar el momento clave del capital, que es que se nos asegure a quienes somos los capitalistas, de repente no sé por qué pasé a hablar como capitalista, esa mercancía sin la cual nada nos vale los miles de millones de dólares que podamos tener acumulados en el banco. Un capitalista puede tener miles de millones en el banco y esos miles de millones le son absolutamente ineficientes, ineficaces, si no tiene la posibilidad de comprar fuerza de trabajo. Dalla Costa decía que el trabajo no pagado de las mujeres en el hogar fue el pilar sobre el cual se construyó la explotación de los trabajadores asalariados. La esclavitud del salario, así como también fue el secreto de su productividad. A raíz de la explotación de las mujeres en la sociedad capitalista, la división sexual del trabajo y el trabajo no pagado realizado por las mujeres, Dalla Costa y James demostraron que era posible trascender entonces la dicotomía entre patriarcado y clase. Este es un debate muy interesante en el seno del feminismo, si patriarcado y capitalismo son dos entidades distintas o una misma, lo vamos a seguir viendo, lo vamos a recuperar en la clase que viene, que es la teoría de la reproducción social. Y entonces, a través de esos estudios, Dalla Costa y James, lo que le otorgan, lo que permiten hacer observable, es el contenido histórico específico que tiene el patriarcado. También ellas abrieron el camino para una reinterpretación de la historia del capitalismo y de la lucha de clases desde un punto de vista feminista. El libro que resulta de la investigación que hacen Federici y Fortunati, recuperando críticamente estos trabajos de Dalla Costa y James, se llama El Gran Calibán, historia del cuerpo social rebelde en la primera fase del capital. Es un libro de 1984 que fundamentalmente lo que intenta es repensar el análisis de la acumulación originaria de Marx desde un punto de vista feminista. En ese proceso, las categorías marxianas o marxistas que habían recibido se empiezan a demostrar, o ellas empiezan a plantear, que les resultan en muchos casos inadecuadas, o más que inadecuadas, que no lograban abarcar todas las dinámicas sociales que ellas pretendían investigar. Entre las cuestiones que ellas identifican como bajas, como aspectos que no logran explicar la totalidad social, porque en definitiva la cuestión de si una categoría es
utilizable o no tiene que ver con eso, ¿no? Con si logra explicar la totalidad social que queremos explicar a partir de esta categoría. Entonces ellas ven que esas categorías desarrolladas por Marx identifican, sí, logran explicar, sí, algunos de los problemas sociales que están tratando de analizar, pero que ocultan, que invisibilizan, que impiden comprender otras dinámicas sociales que ellas consideran fundamentales. Entonces, por ejemplo, una de las cuestiones que le critican es la identificación que hace Marx del capitalismo con el advenimiento del trabajo asalariado y con el advenimiento del trabajador libre, entre comillas. Eso, dicen ellas, contribuye a esconder y a naturalizar la esfera de la reproducción. En el Gran Calibán también se plantea una crítica a la teoría del cuerpo de Michel Foucault, que va a ser otro de los elementos claves